buenos días, mis hermanos. El Señor los bendiga a todos. Estamos muy contentos de estar esta mañana con ustedes, celebrando este tiempo en familia, celebrando de la bendición que tenemos de adorarle y de glorificar su nombre. Amén. La palabra del Señor dice en Salmo 125: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así también está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Amén. Amén, gloria a Dios. Porque no, y la partecita que más me parece hermosa es el versículo 5 que dice: más a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Así que tú y yo no tenemos ese fin, tenemos el gozo y la alegría de saber que en Él permanecemos y que Él es nuestro escudo. Amén. Así que algo que alienta nuestros corazones es saber cada día que el amor de Dios está con los que le buscan y con los que le buscan de veras. Así que vamos a orar en esta hora, vamos a bendecir la presencia del Señor. Padre, gracias porque tu amor y tu fidelidad son tan infinitos, tan grandes, Señor. Y esta mañana queremos agradecerte, Señor, porque hoy ya prácticamente estamos terminando este año, estamos terminando este mes de noviembre, Señor, y queremos presentarte este fin de año, Señor, y saber que tú eres, Señor, todo lo que necesitamos. Ayúdanos a no distraernos, a no estar tan ocupados en cosas, dejar lo primero que eres tú, Señor. Así que en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén, Señor. Gracias, Rey. Jesús. No rechaza oraciones, alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Él te necesita entender lo que Dios está hablando. Gracias, Señor. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba,
sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, 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 alaba a Gracias, Señor. Te adoramos, precioso Rey, porque tu misericordia es eterna, Señor Jesucristo, porque tu presencia está en este lugar, Señor Jesús. Queremos adorarte, Señor, Padre, y expresarte nuestra gratitud, Padre Celestial. No porque estemos, Dios, todavía en este mundo con vida, Señor Jesús, sino porque realmente, Dios, nuestra esperanza está en ti, Señor Jesucristo, porque esta vida un día terminará, esta vida un día pasará, Padre Celestial, pero tú permaneces para siempre, y tu palabra dice que los que permanecen en ti también permanecen para siempre, Señor Jesucristo. Así que gracias, Dios, por permitirnos estar contigo, Señor Jesús. Gracias, Señor. Queremos seguirte adorando, Señor Jesucristo, y entregarte, Señor Jesús, este tiempo, Señor Jesucristo, de bendición, este tiempo, Señor Jesucristo, Padre, en que la iglesia necesita tu presencia, Señor Jesús. Gracias. Bendecimos tu nombre, precioso Dios. Eres digno de gloria, eres digno de honra, Señor Jesús. Gracias. Gracias, precioso Tú eres Rey. nuestro descanso, tú eres nuestra paz, Señor. Decláralo al Señor Jesús. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Al que está sentado en el trono, díselo, Señor, y al Cordero, sea el honor, sea la gloria, sea la honra, solo a ti, Señor, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios,
poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, Te exaltamos, Señor Jesús. Es digno, Señor. Gracias, Señor, porque ahora queremos prepararnos para escuchar tu palabra. Queremos preparar nuestros corazones, Señor, para que tú nos hables de la importancia, Señor, que ha sido recuperar esa nueva naturaleza, recibir esa nueva naturaleza en nosotros. Por favor, Espíritu Santo, quita todo lo que haya de estorbo para que esa palabra llegue a nuestros corazones, toda distracción, todo lo que no te honre, Señor, y abre nuestras vidas para poder entender esta palabra y recibirla en nuestro espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Buenos días, qué bueno estar otra vez con ustedes haciendo visita a su casa. Un saludo muy especial para todos los hermanos de Oasis de Vida. Los amo muchísimo, nos hacemos falta, pero el amor está dentro de nuestros corazones. De igual manera, un saludo muy especial a todos los que me están escuchando en cualquier lugar del mundo. Y hoy tenemos la oportunidad de seguir el tema que empezó el pastor la vez pasada, pensando en todo lo que se perdió. Todo lo que se perdió cuando entró el pecado en el mundo. Cuando Satanás dijo esa mentira, seréis como Dios. Y Adán y Eva creyeron esa mentira y cayeron en la trampa. Y la pregunta que estamos haciendo es, ¿será? ¿Será que eso lo que se perdió es recuperable? ¿O tenemos que quedar sintiendo que nuestras emociones nos dominan? ¿O tenemos que quedar lleno de angustia, lleno de temor porque quedamos en un mundo para el cual no fuimos diseñados? ¿Será que se puede recuperar el diseño de Dios para el ser humano? Porque sabe una cosa, nosotros fuimos diseñados para dar la imagen de Dios aquí en la tierra. Y todo eso aparentemente se perdió. Imagínense ustedes a Adán y Eva ese día. Quedaron sin saber qué hacer. Quedaron fuera del reino de Dios donde habían estado siempre. Y no solamente quedaron fuera del reino de Dios, sino quedaron fuera del jardín que Dios les había dado. Y ellos quedaron ya en un ambiente espiritual totalmente diferente. Porque saben que el reino de las tinieblas tiene un gobierno de dominio bajo engaño. ¿Cuál es el engaño? ¿Qué le dice Satanás al ser humano? Haga lo que quiere, cuando quiere, como quiere, a la hora que quiere. Y sí, podemos hacer lo que queramos, pero lo que hagamos, quedamos en ese reino. ¿O es que la vida cristiana como la conocemos tiene algo más? Porque muchos de nosotros para la vida cristiana pensamos que lo que hay que hacer es como luchar, y uno se encuentra con cristianos y ¿qué dicen? Cuando uno les pregunta cómo están, ellos dicen, en la lucha. ¿Será que la vida cristiana es una lucha como por sobrevivir? Es una lucha constante en contra de un mundo cruel. Es una vida donde uno trata cada día mejor y se hace esfuerzo. ¿O habrá que hay algo más? Hay una parte de la palabra de Dios en Romanos 3, 22 y 23. Dice así, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y eso es una realidad.
No solamente les pasó lo que acabé de decir, sino que también quedaron sin una relación con Dios. ¿No ve que ellos siempre habían tenido una relación con Dios? Habían estado cerquiticos a Dios y ellos hablaban con Él todo el tiempo y espiritualmente estaban conectados. Y de un momento a otro se les mochó la comunicación. Y la palabra de Dios lo expresa de esta forma: quedaron destituidos de la gloria de Dios, fuera. Pero estábamos hablando de que hay otro versículo, afortunadamente, que nos da esperanza. Y se encuentra en Filipenses 4, versículo 19. Si tiene su Biblia, lo puede buscar. Si no, se lo voy a leer. Dice así: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso sí es una palabra de esperanza, ¿no les parece? Dice que Dios nos suplirá todo lo que nos falta. Pues, ¿qué nos falta? Pues todo. Imagínense con qué quedaron ellos, nada. Pero dice que Dios nos lo va a suplir absolutamente todo. Qué bonito esa palabra. Eso sí nos da un alivio, porque el panorama estaba muy gris, ¿no les parece? ¿Y conforme a qué? A las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, yo creo que esas riquezas en gloria en Cristo Jesús es una fuente inagotable. O sea, una palabra de esperanza para hoy. Que sí podemos recuperar esa relación. Podemos vivir diferente, que vivir una lucha constante de tratar de hacer las cosas bien para que Dios de pronto nos escucha. Entonces dice que ¿dónde están las riquezas en gloria? Están en Cristo Jesús. Bueno, esto es una palabra muy bonita, es una esperanza muy grande, pero ¿cómo hacemos para echarnos mano a todo esto? Porque si esto es para mí, y dice que todo, no una que otra cosita, todo es para mí conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ya sabemos dónde están las cosas. Las cosas están en Cristo Jesús. Entonces, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo hago para reclamar lo mío? Porque si yo había perdido todo y Dios dice que todo está en Cristo Jesús, entonces hay esperanza para mí y yo puedo recuperar lo que se perdió. Y lo que vamos a hablar hoy es cómo se recupera. Porque si yo no sé cómo recuperar y yo creo que recuperar las cosas está en mí, está que yo tengo que hacer esto y esto y esto y esto, nunca los voy a recuperar. Pero les voy a decir algo. Tiene que ver con derecho de nacimiento. ¿Cómo así? Esto lo puedo recuperar por derecho de nacimiento. Bueno, ¿cómo es todo eso? Eso es lo que vamos a hablar ahora. Y vamos a empezar a preguntarnos cómo es que podemos reclamar lo que Dios tiene para nosotros. Y para eso vamos al Evangelio según San Juan. Y vamos a entender que recuperar esto es por derecho de nacimiento. Y entender cómo es que se puede nacer para poder reclamar todo lo que está en Cristo Jesús. Y vamos a mirar Juan capítulo 3, versículo 1 al 7. Y es la historia de Jesús cuando habló con Nicodemo. Yo creo que ustedes recuerdan que Nicodemo era un maestro de la ley. Y él había estado observando a Jesús. Y él había estudiado el Antiguo Testamento y él decía, pasa algo aquí. Este hombre es distinto. Y él tenía la idea y la revelación de que posiblemente era el Mesías, pero él tenía mucho miedo.
porque todos estaban en contra de Jesús. Entonces él se fue de noche a buscar a Jesús. Y Jesús tenía una palabra para él que le confundió todo, pero nosotros no vamos a quedar confundidos, porque tenemos toda la información. Para nosotros podemos nacer y tener derechos que realmente son un regalo para nosotros. Bueno, entonces dice así en versículo 1 de capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. ¿No ve que tenía miedo? Pobrecito. Porque todo el mundo estaba hablando mal de Jesús y él quedaba callado, porque él decía, yo voy a hablar personalmente con él. Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios en él. Entonces Jesús sale con algo impresionante, ya lo vamos a leer. Versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y este pobre dijo, ¿este hombre de qué habla? ¿Tan raro? ¿Está hablando de nacer de nuevo? Y él pensó, ¿cómo podemos pensar usted y yo? En versículo 4 nos dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Usted es lo que habla, ¿qué le pasa? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él estaba pensando en la parte humana, como cualquier ser humano. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pues ahora sí Jesús está hablando en términos espirituales. Y Nicodemo está volando. No tiene la más mínima idea de qué está hablando. Y Jesús sigue diciendo en versículo 7. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo, no se preocupe, no se asuste, si yo le estoy diciendo esto. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús está aquí hablando de algo muy diferente a lo humano. Es que nosotros toda la vida hemos vivido en lo humano. Y sí, somos seres humanos y vivimos en este mundo. Pero aquí Dios está hablando de un nacimiento, Jesús está hablando de un nacimiento espiritual. Y eso es algo muy importante para tener en cuenta. Porque, mis hermanos, la vida cristiana es mucho más que vivir una vida humana siendo buenas personas, tratando de lograr cosas buenas, ser buenas personas y hacer el bien a los demás. Eso sí es muy importante, pero no es la esencia de la vida cristiana. Y quiero hoy, mis hermanos, que entendemos la esencia de la vida cristiana, para que podamos vivir esta vida en Cristo y reclamar todo lo que es nuestro por Él, porque Él es la fuente de esas riquezas en gloria. Bueno, entonces el pobre Nicodemo quedó muy confundido y el Señor sigue hablando y vamos a entender que esto no solamente era para Nicodemo, es para mí, es para usted, es para todos. Bueno, y vamos a saltar para el versículo 16, que todos lo sabemos de memoria porque lo aprendimos en la escuela dominical. Aquí dice versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús está hablando de ese nacimiento nuevo y cómo adquirir ese nacimiento nuevo. Y dice que todo aquel que en Él cree. Cuando yo estoy hablando con alguien y yo a veces pregunto, bueno, en Él cree en quién, casi todo el mundo me responde lo mismo. ¿Y sabe lo que dice? Que hay que creer en Dios.
Claro, hay que creer en Dios. Pero ¿saben una cosa? El diablo también cree en Dios. Y las personas piensan que creer en Dios es suficiente. No, aquí no está diciendo que tenemos que creer en Dios. Sí hay que creer en Dios, obvio. Pero aquí está hablando de creer en ¿quién? En el Hijo. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Pues es Jesús. Pero quiero preguntarle esta mañana, ¿es creer como qué? ¿Cómo qué hay que creer? Porque si salimos a la calle y empezamos a preguntar, digamos que preguntamos 100 personas, y de esos 100 personas me atrevo a decir que 90 dice que creen en Jesús. Todo el mundo cree que Jesús vino como ser humano acá, nació de la Virgen María, creció 30 años acá, hizo 3 años de ministerio, lo crucificaron, murió y resucitó. Todo el mundo cree eso, es como normal. Y afortunadamente, donde nosotros vivimos aquí en Colombia, todo el mundo cree en Dios. Pero quiero decirles que es algo más. No simplemente creer que Él fue un ser humano muy bueno que vino acá. Es creer que Él es el Hijo de Dios. Y no solamente eso, que Él vino y se entregó por mí en la cruz. Él pagó por mi pecado. Pagó por el pecado de nuestros padres. Pagó por el pecado de todas las personas. Ya está pago todo. Él hizo una obra espiritual. Él sufrió todo mi dolor. Él llevó en la cruz todo lo que yo había perdido en el huerto de Edén. Buena noticia, ¿no? Él llevó el rechazo. Él llevó la tristeza. Él llevó la venganza. Él llevó la maldad. Llevó la muerte porque se entregó a la muerte. Él se entregó a la muerte, ¿lo puede creer? No es que lo mataron. Él entregó su espíritu a Dios. Y murió porque entregó su espíritu a Dios, no porque lo mataron. Y Él descendió al Seol y 3 días después resucitó. Y Él venció hasta la muerte. Entonces, ¿qué estamos viendo? Es que todo lo que se perdió en el huerto de Edén, Jesucristo lo recuperó por nosotros. Cuando Él murió, cuando Él descendió del Seol y resucitó, lo recuperó todo. Entonces sí es recuperable, sí podemos recuperar. Bueno, vamos a seguir mirando y vamos a mirar en Juan 1, el Evangelio según San Juan, capítulo 1 y versículo 12 y 13. Porque ahora viene la parte nuestra, porque hoy el Señor nos invita a nacer como hijos de Él. ¿Se acuerdan que yo les dije ahora que es asunto de derecho de nacimiento, que tenemos derecho a las riquezas en gloria en Cristo Jesús por nacimiento? Bueno, vamos a nacer. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Recibieron a quién? A Jesús como hijo de Dios. A Jesús que se entregó a la muerte. A Jesús que llevó todo el dolor en la cruz, y toda esta parte es espiritual. No pensemos más bien en lo físico. Pensemos en lo espiritual, porque todo lo que estamos hablando esta mañana es un tema espiritual. Y a veces nosotros pensamos más en lo físico, como somos seres humanos, y eso es normal, pero pensamos más en lo físico que en lo espiritual. Espiritualmente, Jesús llevó todo en la cruz, llevó su dolor, todo lo que usted ha sentido durante toda la vida, su dolor, su depresión, su tristeza, su ira, su amargura, todo eso, el rechazo, todo eso, el temor, todo lo llevó Él en la cruz. Él sintió todo eso. Él lo llevó por nosotros. Y Él hizo todo eso en la cruz. Entonces,
No solamente eso, ¿saben? Cuando él bajó al Seol, ¿con quién se encontró? Pues con Satanás, y arrebató lo que Adán le había entregado a él. ¿Sabe que cuando Adán pecó junto con Eva, él entregó todos los derechos que Dios le había dado a él sobre toda la humanidad y sobre toda la creación? Se los fue entregando, ¿sabe a quién? Pues a Satanás. Pero cuando Jesús descendió al Seol, arrebató. O sea, ¿quién tiene el derecho ahora? Jesús, Jesucristo, el que murió en la cruz, el que resucitó el tercer día. Él tiene el derecho, y es a Él que Dios nos invita a que recibamos. A veces tomamos con mucha liviandad este versículo. Ay, sí, hay que recibir a Jesús. Sí, pero cuando recibo a Jesús, ¿qué recibo? Recibo todas las riquezas. Recibo mi derecho de hijo. ¿No les parece muy bonito? Bueno, entonces dice así. A todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. El nombre que es sobre todo nombre. Porque a ese nombre hay que creer. No tanto por lo humano. Hay mucha gente que tiene una idea de Jesús como muy, muy humano y que él era un revolucionario y todo eso. No es eso. Es que lo que hizo a nivel espiritual. Y quiero enfocar una vez más en la parte espiritual porque es muy importante que hacemos la diferencia. Y ustedes van a saber por qué ahora. Bueno, entonces, si yo recibo a Jesús, a Jesucristo, y yo creo en su nombre, ¿qué pasa? Me da la potestad de ser hecho hijos de Dios. Bueno, dice aquí, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ok. Bueno, esto es una partecita muy importante para explicar. Porque aquí estamos hablando ¿de quién? ¿Está hablando de un ser humano o está hablando de un ser espiritual? Porque un ser humano nace porque los papás son seres humanos. ¿Ok? Yo soy ser humano, ustedes son seres humanos porque sus papás son seres humanos. Y ellos son seres humanos porque los papás de ellos, y así sucesivamente para atrás. Pero si miramos bien y entendemos bien, aquí no estamos hablando de seres humanos. Estamos hablando de un ser que nace de Dios. Dios es espíritu. Y ese ser que nace cuando yo recibo a Cristo, cuando yo creo en Él, es un ser espiritual. Bueno, y usted dice, pero eso es tan raro. Sí, es un poco raro cuando estamos pensando en seres humanos, pero tenemos que hacer la diferencia, porque si no hacemos la diferencia, ¿sabe qué nos pasa? Nos llenamos de orgullo y empezamos a pensar, yo soy una hija de Dios y a mí me tiene que respetar. Y yo he escuchado ese término. Nosotros somos nacidos de Dios espiritualmente. Y esto es algo muy precioso. Y esto es algo muy lindo, y es por gracia, y es por misericordia. ¿Qué hemos hecho para merecer? Nada. No, yo no merezco esto. Es una invitación. Lo bonito de Dios son las invitaciones que Él nos hace. Y Él nos invita a que recibamos, a creamos en el Hijo para ser un hijo de Dios. Bueno, ¿quién es este hijo? ¿Y cómo se llama? Porque en el mundo natural nosotros nos identificamos como lo que somos en el mundo. Yo me llamo Anita, mi apellido es tal, nací en tal parte, vivo en tal parte, estudié tal cosa, yo soy así, así. Eso es mi identidad como ser humano. Pero ahora estamos hablando de lo espiritual, estamos hablando de nuestra identidad como ser espiritual, como hija de Dios. Y vamos en la próxima semana, vamos a estar hablando de esa identidad con más profundidad. Pero para hablar de esa identidad tenemos que haber nacido, porque si no hemos nacido como hijos de Dios, entonces vamos a creer
humanamente que somos alguien que no somos todavía. Pero si yo recibo esa invitación para ser una hija de Dios, entonces yo entro en lo que hablamos primero. Es el todo. Porque tengo todo. Es un derecho de nacimiento. Bueno, vamos a mirar en Gálatas 2:20. Y vamos a ver cómo se llama ese ser que nace. Para nosotros identificarnos bien como lo que somos, hijos de Dios. Bueno, entonces Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, o sea, ya no vivo como ser humano, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Bueno, entonces, ¿cómo se llama el que nace cuando yo recibo a Cristo y creo en Él? ¿Sabe cómo se llama? Se llama Cristo en mí. Y si yo lo voy a personalizar, es Cristo en Anita. Es un nuevo ser. Es un nuevo ser que nace. Es un ser espiritual. Y en Cristo Jesús, en mí es como una fusión, es como una unión espiritual que ocurre cuando yo creo de todo corazón. Entonces, nazco como hijo de Dios y tengo una nueva identidad. Y mi identidad ya es Cristo en mí. Y ese ser espiritual quiere vivir en mí y a través de mí. Y mi humanidad simplemente es un instrumento para que Él viva en mí y a través de mí. Y ese ser que nace, y nace con derechos, porque nace como heredero y coheredero del reino de Dios. Y nace ya unido con Cristo y tiene vida eterna. Porque un ser espiritual es eterno. ¿No les parece una buena noticia? Y vamos a entender de que todo lo que tenemos lo tenemos en Cristo Jesús. Entonces todo lo que nos ha pasado en la parte humana, todo eso lo que sentimos como seres humanos, los temores, las ansiedades, las depresiones, los rechazos, los malos tratos, las confusiones y las enfermedades y todo lo que estamos viviendo en este mundo, en Cristo Jesús fueron resueltos, ya fueron resueltos. Pero nosotros como hijos de Dios muchas veces no sabemos reclamar lo que Cristo nos ha dado. Lo que Dios nos ha dado no lo sabemos reclamar. Pero primero lo que les quiero decir es que nosotros en Cristo, Cristo en mí, ese ser que es una hija de Dios, tiene todo en Cristo Jesús. Eso es lo que tengo que creer. Y cuando yo empiezo a creer de verdad, y yo decido creer eso, y yo tengo a Cristo en mi corazón, y yo nazco como una hija de Dios, ¿sabe lo que va a pasar? Empiezo a entender que todo esto es para mí, y yo puedo descansar en Él, y yo puedo recibir la aceptación que perdí, yo puedo recibir el gozo que perdimos, yo puedo tener más bien una relación con Dios, que se acuerda que estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero ya como hijos estamos unidos con Cristo y Cristo está unido con Dios y tengo hasta la mente de Cristo y tengo todo en Cristo Jesús. Entonces ya la pregunta que hicimos al principio ya lo podemos responder. Claro que tenemos que hablar más de este tema, pero sí es recuperable. Y lo más importante es que el reino de Dios es mío por Él, por su gracia, por su misericordia. Y cierto, ahí no cabe el orgullo. No tenemos que andar diciendo que yo, no, yo nada, Él todo.
Entonces, lo primero que vamos a hacer para poder entender todo este tema, tenemos que saber quiénes somos y por quién somos así, para que eliminemos esa idea que somos más que los demás. ¿Sabe quién es más que los demás? Él. Vamos a orar. Y si usted nunca ha entendido estas cosas al nivel que hemos hablado, es una invitación para que usted de verdad nazca como ese ser espiritual y empiece a vivir disfrutando la herencia que tiene usted y tengo yo en Cristo Jesús. Vamos a orar y después vamos a afirmar todo esto tomando la cena del Señor. Porque es por la muerte de Él en la cruz, es por lo que Él sufrió en la cruz, por lo que Él pagó en la cruz, que tenemos toda esta herencia y todo es recuperable. Y Cristo en mí, ese nuevo ser, tiene vida eterna y yo me puedo empezar a gozar en lo que yo tengo en Él. Porque recuerda que las riquezas son nuestras en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por esta gran invitación. Hoy, Señor, tú nos invitas que seamos tus hijos, nacidos espiritualmente, nacidos de Dios. Señor, hoy queremos nacer de verdad, entendiendo que esto va más allá de lo natural. Y entramos en el mundo espiritual y creemos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Él pagó por nuestro pecado, pagó por el pecado de nuestros padres, pagó por el pecado de todo el mundo. Sufrió todo el dolor que nos ha traído este mundo y todo el dolor que ha traído el hecho de estar destituidos de la gloria de Dios. Y tu palabra, oh Dios, dice que todo lo que nos ha hecho falta, todo lo que perdimos en el huerto de Edén es recuperable. Y Señor, queremos empezar con nacer como hijos espirituales. Nacer, ese es ese Hijo de Dios que se llama Cristo en mí. Por su gracia, por su misericordia, por su amor. Gracias, Señor. Y queremos, Señor, hoy entender de que todo lo que está a nuestro alrededor ya fue resuelto. Nosotros no vemos ninguna resolución. Antes cada día va peor. Pero, Señor, si creemos espiritualmente, si creemos como hijos espirituales que somos, esto empieza a perder su poder. Y empieza, oh Dios, a ganar poder. Todo lo que Cristo hizo y lo que nosotros somos en Él. Y a Él le queremos dar toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor, te damos. Hoy, Señor, queremos tomar lo que tú nos dejaste cuando tú estabas con tus discípulos esa última noche, Señor. Cuando tú, Señor, tomaste el pan y tomaste el vino. Tomen su pan y su vino ya en la mano. Y Él dijo, este es mi cuerpo que es dado por vosotros. Tome su pedacito de pan en la mano y vamos a recordar. Y vamos a recordar de verdad de que ese cuerpo cargó con todo. Para que usted y yo pudiéramos nacer como hijos de Dios y para que pudiéramos tener vida eterna y para que pudiéramos ser hijos de Dios. Señor, hoy recibimos el pan. Come el pan. Y tomemos este pan, Señor, como un acto de fe. Porque creemos que en ese cuerpo humano
toda la carga fue sobre ti, pero espiritualmente tú llevaste todo, resolviste todo. Gracias. Ahora tomamos la copa, esa copa que tiene ese jugo de uvas, vino, lo que usted tiene. Y tú dijiste, este es el pacto. Y declaro que cuando tú haces un pacto, es un pacto eterno, es un pacto de sangre. Y lo que tú dices en tu palabra acerca de nosotros como tus hijos, es un pacto de sangre. Tú no vas a cambiar de opinión, porque el pacto es un pacto eterno. Y tomamos, Señor, este vino como ese pacto eterno de Cristo Jesús, que dio su vida por nosotros en la cruz. Señor, queremos darte a ti la gloria y la honra. Tome el vino recordando lo que Él hizo. Señor, sellamos este pacto, pacto de sangre. Y te damos a ti, Señor, la gloria y la honra. Y hoy, Señor, si hemos recibido, si hemos creído, creemos que hemos nacido como hijos de Dios, hijos espirituales, seres espirituales eternos, Cristo en mí. Y en Cristo Jesús declaramos y establecemos que todo es recuperable, porque en Él están las riquezas. Gracias, Señor, te damos. Amén. Que el Señor les bendiga. Dentro de 8 días vamos a seguir conversando este tema, porque no solamente es nacer, ahora como hijos vamos a disfrutar todo lo que tenemos en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Bueno, mis amados, esperamos que hayan gozado la palabra del Señor, Amén. que el Señor haya ministrado sus corazones y bueno, lo más importante de esto, que el Señor usa siempre esas personas maravillosas para hablarnos y para reafirmarnos esa palabra. Así que vamos a terminar gozosos en el Señor y vamos a celebrarle a Él. Amén. Gloria al Señor. Sabemos juntos el nombre del Rey. Gracias, Señor. Tú eres el Rey. Gracias. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos en el desierto, broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inunda
Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Rey de salvación. Hosana, Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Bien fuerte, dilo. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Declárale, Jesucristo, dile al Rey, Señor. Hosana, Hosana, Hosana. Dile Hosana, Señor. Hosana, Hosana, Hosana. Dile Hosana, Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación. Hosana Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación. Hosana Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Gloria a Dios, Él es grande y maravilloso. Sigamos alabando el nombre del Gracias Rey, a Dios por porque su Dios amor. es grande y para siempre su misericordia. Aleluya. Vamos a decirle al Señor, dígale con nosotros. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar libre soy. Libre para correr, Libre para díselo. poder, libre para
super amamos. Estén pendientes, por favor, de nuestro concierto de oración. Amén. Davidito los quiere animar también para... Estamos pendientes de la noche de talentos. No se Excelente. les olvide inscribirse. Alejandra tiene la... Los vamos a estar puede- recordando, animando, porque en familia tenemos que hacer algo diferente y disfrutar de estos tiempos. Así que mil bendiciones Alejandra lo está para escribiendo, todos. entonces participen, anímense como familia, como, no sé, individual, como quieran hacerlo. Hay premios, hay gran bendición y lo más importante es que vamos a poder compartir. Vamos a hacer algo bien especial. Este día está para el 19 de diciembre, pero entonces necesitamos que se animen y necesitamos que muestren esos talentos que tienen allá en el nombre Amén. del Gloria Señor. al Señor. Ahí Les estoy. amamos, les Amén. bendecimos. Ahí estoy dispuesta para cualquier pregunta. Bien puedan, ahí estamos. Les amamos. Un Feliz abrazo semana. grande.